¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos al canal donde aprendemos pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Joclan Barrios y esto es Cócteles Populares. Dímelo. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un daiquiri. Ahora, ustedes estarán diciendo, ¿no? Ustedes estarán diciendo, Chejo, ¿ya me enseñaste el daiquiri? Bueno, me tienen aquí esclavizado haciendo uno de los cócteles que no me gusta, pero para que ustedes vean el sacrificio por mis aprendices. Así que los quiero ver prendidos en la caja de comentarios, porque hoy les voy a hacer otro cóctel licuado. Les voy a hacer el daiquiri frozen. Les voy a hacer dos versiones. Voy a hacer una versión con frutilla y les voy a hacer otra versión con durazno. Así que, si estás listo, let's go. Bien, añadimos parte y media de ron, una parte de jugo de limón y debería llevar una parte de almíbar, pero no me gusta que queden aguados, me gusta que queden con textura. Así que lo que vamos a hacer es añadirle una cucharada de azúcar, que ya la tengo más o menos aquí preparada. Sería algo así, así que vamos a, ahí va, una cucharada de azúcar. Y por último, lo que estaría faltando sería la fruta. La fruta, algunos le agregan el zumo, otros le agregan concentrados, no sé, pulpas. A mí me gusta agregar la fruta sola, así como viene. Entonces vamos a añadirle aquí la frutilla. Fíjense, trocitos de frutilla, ¿sí? Llevamos varios trocitos. Esto también es al ojo porque depende mucho del tamaño de la frutilla, ¿ok? Para mí, ahí está bien. Ojo, no les digo 300, 400. Esto depende del tamaño de la frutilla, ¿ok? Estamos ready. Faltaría solamente el hielo. Recuerden, como les dije, en los licuados una palita de hielo, si tienes esta palita. Aquí la magia es que no sea ni mucho ni poco. En este caso, como es un cóctel fresco, vamos a añadirle media palita más. Fíjense, media palita más. A licuar. Me encanta hacer licuados, me fascina. Veinte minutos después. ¿Listo? Servimos en una copita huracán. Es válido si sirves en una copa de vino tinto, vaso largo, pero en esta es la copa como que queda muy bien la frozen. Wow, no puedo ser tan pro. La verdad es que yo trato de no ser tan pro. Pero no sale muy bien. Impecable. ¿Saben por qué? Fíjense esto. Ese espacio que está quedando es lo que voy a hacer. Hielito. Hacemos un piso de hielito. Te van a caer por aquí. Un sorbete. ¿Quién me da un sorbete? Sorbetito. Aparece el sorbete. Luego, miren esto. Tengo acá unas frutillitas espiraladas que saben cómo van a quedar. Daiquiri de frutilla. ¡Salud! Ahora vamos a hacer el de durazno. Vamos a adelantarlo porque sería todo igual. Lo único que tiene adicional sería el durazno. ¿Estamos ready? Ahora a licuar. ¡Capo, falta el hielo! Varias bromas malas después. Servimos. Espectacular. Salió justa. Decoramos con una rodajita de limón y una cerecita. Daiquiri de durazno. ¡Pam! Recuerda, te dejo acá pincha el daiquiri clásico. Esto sería la versión frozen. Es una versión que se toma mucho en hoteles, all inclusive, bares familiares. Se toma mucho porque es un cóctel muy bajo en alcohol. Acá te dejo el clásico, que es el que más se toma en los bares de cóctel, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó, regálame un like. Si quieres seguir viendo contenido como esto, suscríbete al canal. ¡Nos vemos!